¿Qué tal? Bienvenidos sean todos, qué gusto de saludarlos. Estamos comenzando un nuevo capítulo. Esto se llama EJDE, nuestra sigla, en nuestro canal de TV online. Mente sana, vida sana. Tengo que recordarles siempre que nos juntamos los días sábados de 19 a 20 horas o de las 7 a las 8, dicho en buen chileno. Y los días domingos hacemos también una repetición, estreno de Mente sana, vida sana, de las 19 hasta las 20 horas. También nos pueden seguir en nuestro canal de TV Online, les decía Mente Sana, Vida Sana en YouTube. Hay una campanita para suscribirse, ¿cierto? Es absolutamente gratis y les va a llegar una notificación cuando nosotros ya estemos al aire con un nuevo programa. Estamos también en Twitter, Mente Sana, Vida Sana. Estamos en Instagram y en Facebook. La semana pasada no pude estar, la verdad que el tema que tenemos hoy día me llega mucho. Contaba yo también hoy día en la pauta antes de presentar a mis panelistas que ha hecho mucho sentido este programa con respecto a lo que está pasando. Muchas veces uno no se da cuenta de lo que está haciendo o quiere hacer por el otro, y también de pronto esto le sirve a uno, ¿cierto? Que quiere hacer como el regalo. Y a veces el regalo tiene un efecto espejo y eso se te devuelve, y es lo que es lo que nos está pasando nosotros también como parte de este programa, a mí como conductor, y a los panelistas estables que están siempre con nosotros, que son dos tremendas personas, tremendos amigos. Voy a partir por ella, ¿cierto? Psicóloga, bueno, cool, lo dije antes de la pauta, una persona que la conozco hace muchísimos años, la verdad que estoy muy orgulloso de trabajar con ella. La Jani Nal está con nosotros, póngamela en pantalla, bienvenida a su programa, y muchas gracias, espérese, muchas gracias por reemplazarme y conducir el programa la semana pasada. Lo miré y estaba buenísimo. Es más, César estaba a punto de sacarme y ponerlo. Hoy me costó, ahí traté de convencer a Alejandro, de hecho empecé y apreté la cosa y me fui, no, si pasaron cosas ahí que no se subieron, pero gracias, Jorgito, feliz acá de poder aportar, pues, aportar un poquito dentro de todo este, más que cool, más que lo que uno sea, que yo no me creo nada de eso, tiene que ver con la experiencia que uno ha ido viviendo en la vida y poder traspasarla, ese es el regalo un poco, poder traspasar la experiencia y que la gente no tenga que sufrir tanto como para poder ver ciertas cosas que quizás uno sin tener esa información tuvo que caerse mil veces. Yo creo que es súper importante hacer este programa para eso, para abrir a la gente nuevas formas de ver la vida. Así que feliz de estar acá y con estas tremendas personas, feliz. Otra hora, en una pequeña reunión que tuvimos con César hace mucho, eh, decidimos cómo se puede llamar este programa. Le preguntamos a don Sergio Riz, ¿cómo se puede llamar nuestro canal? Y tratamos de buscar qué queríamos nosotros en nuestras vidas. La verdad que decidimos que nos gustaría, ¿cierto?, enfrentar, hacer este camino, ¿cierto?, a inventar este camino hacia un jardín del Edén que tenía que ver con lo idílico, ¿cierto?, que tiene que ver con la luz al final del camino, y tiene que ver también, como lo dice, ¿cierto?, una parte importante de nuestra canción nacional, es lo que espera la gente. Y la verdad que en ese camino se nos unió alguien que para mí se ha transformado en mi hermano mayor. La verdad que me he ganado su corazón, ese ha ganado el mío. Yo repito muchas veces esto, porque la gente lo comprende, la gente que ya me conoce, ya sea como actor o como conductor, es que el orgullo de trabajar con personas que uno veía, o el orgullo de que hoy día esas personas sean parte de tu vida, el orgullo de que esas personas también hoy día tengan, ¿cierto?, las ganas de seguir este camino y quieran llegar a ese jardín del Edén. Ahí está, de un Beatle maravilloso con un rojo italiano perfecto. Bueno, el señor Alejandro Cohen está con nosotros en su programa, porque este ya es su programa, señor. Gracias, Jorge, por esta maravillosa introducción. En primer lugar, Se este pongo nervioso, programa, se pone nervioso con la introducción, pero se lo voy a decir siempre. claro, A memoria, antes de claro. ver una introducción mía, mire un programa anterior porque va a ser muy parecida. Bueno, Así lo quiero, señor. bueno, siempre tratando de evolucionar. Este programa fue creado, fue pensado en, como muy bien se decía, en aportar. Gran parte del sufrimiento y del dolor generalmente es una carga de más. Normalmente cuando uno logra entender que hay filtros, ¿no?, de ir sacando las piedras de la mochila de la espalda,
¿no? La vida se convierte mucho más agradable y mucho más liviana. Y ese es el propósito de nuestro programa, aportando ideas, aportando conocimiento y herramientas. Yo feliz de compartir con Hani, contigo, bueno, Jorge, hermano menor mío. Importante que recalque eso, importante que recalque eso yo. ¿Ah? No se me arranque por las ramas, por favor. Bueno, y aquí estamos para seguir adelante en el jardín de Dios. El tema de hoy, muchachos, bueno, yo les voy a contar que la edición periodística del programa, quiero también dar un saludo a César Flash, que está en los controles, ¿cierto? Nuestro director, Andrés Pino, nuestro productor y publicista, a Fernando, que está un poquito también con todo este tema de la pandemia, con algunos temas, pero ya volverá Adolfo, que es nuestro editor. Recuerden que las pildoritas que Adolfo hace, estos pequeños resúmenes de las cosas que nosotros decimos, son creadas por Adolfo. Adolfo las busca, las piensa, para que nosotros las pongamos en nuestras redes sociales. Desde que empezó la pandemia, ¿cierto? Se había perdido esta palabra y empezó a tomar fuerza, que tiene que ver con el tema de hoy. Desde que tocamos el tema el 18 de octubre con el estallido social, ¿cierto? También nos dimos cuenta de que esa palabra hacía mucho sentido. La verdad es que es una palabra que nunca deberíamos haber olvidado, la teníamos muy guardada en algún pedazo de nuestra mente, ¿cierto? La ocupábamos de pronto cuando nos convenía, pero esa palabra finalmente vino a ser sentido máximo en esta época. Aún no la masticamos bien, aún no la hacemos parte de nuestra vida, y nosotros hoy día queremos profundizar en eso. Quiero tomarme la atribución de dedicarle este programa a mi madre, a mi mamá, que quiero, porque lo va a ver después, se lo quiero mostrar. La verdad es que está muy delicadita de salud, y ella, y quiero dedicarlo, ¿por qué? No porque solamente esté dedicada de salud, que te amo con mi corazón, mamá, te amo desde lo más profundo de mi corazón, y como solamente por eso, sino que también, porque si algo que tenían las mamás de nosotros, por lo de la edad, yo tengo 50 años, es que usaban esta palabra sin decir, la tenían en la parte de su vida, la empatía la tenían a flor de piel, eran madres, eran padres muchas veces, en una época en que el machismo era bien importante, ¿cierto? En una época donde no había tecnología, y todas las cosas se hacían a mano, ¿cierto? Donde había que coser los calcetines, porque en algunas familias hasta el día de hoy no había mucho dinero para comprarle nuevamente, donde había que lavar los pañales y hervirlos. Había todo un tema que hoy día se ha alivianado mucho y que ellas lo hacían con todo el amor. Nunca me voy a olvidar de una frase que le pregunté a mi madre en mi cumpleaños número 45, y le dije, mamá, si le había dolido cuando ella me había parido. Y ella me dijo que había sido el dolor más grato de su vida, el dolor más alegre de su vida. Entonces, creo que eso tiene que ver, decir el dolor más grato de su vida, es empatizar, decir que algo tan fuerte, ¿cierto?, que te pueda llegar y tú lo haces parte. Y la Hani lo decía, cuando empecemos a mirar el vaso más lleno, cuando no la mitad del vaso, sino que el vaso más lleno, cuando empecemos a usar los lugares comunes, nos vamos a convertir en mejores personas, y nuestro país, y nuestro caminar, y nuestro respirar, y nuestro corazón se va a llenar de buena energía, y vamos a hacer sentido, y esta palabra va a ser parte de nosotros. Voy a partir por la Hani, la empatía, palabra que te decía, la tenemos en nuestra mente, ¿cierto? La tenemos en nuestro interior, la tenemos en nuestro léxico, simplemente no la usamos. Cobra sentido, ¿cierto? Cobra mucho sentido en esta época Hoy de día más tanta que pérdida. nunca. Hoy día más que Hoy nunca. día más que nunca, sí. Yo creo que es súper importante empezar a reflexionar, porque creo que es una palabra que ha salido como un concepto más que nada, igual que la felicidad quizás que ha salido el último tiempo. Yo no recuerdo cuando yo era chica, muchos años atrás, no recuerdo hablar de empatía, por lo menos donde yo aquí en Quillota, donde no recuerdo que alguien hablara de la empatía, ¿ya? Pero sin embargo, uno la va descubriendo en la medida, yo creo, en que va descubriendo el mundo, va descubriendo las propias sensaciones. O sea, yo siento que es súper importante la definición en donde tan simple como ponerte en el lugar del otro, pero sentir como el otro, no es como, no es algo fácil, porque yo creo que estamos en una sociedad en donde nos han obligado a hacer más que ser. Entonces, por ejemplo, te dicen, para ser empático, o si tienes que ser empático, deberías hacer estas cosas. Y eso en algún minuto se transforma como una norma. Si pienso, por ejemplo, estoy pensando en las mujeres, ya.
Las mujeres, como hemos socializado, hemos sido socializadas, en el fondo tienen que ser personas no confrontacionales, si tú eras calladita mejor, si tú te preocupabas de la amiga, si tú tenías harta amiga, habían como ciertos conceptos desde el hacer que a ti te definía como una persona empática o no. Pero Sí, creo claro. que eso en algún minuto se empieza a quedar corto y hoy día se ve más que nunca, que no tiene que ver con el hacer cosas, porque ahí te quedas corto porque las experiencias son múltiples. Entonces, de repente puede llegar una experiencia donde no te dijeron qué tenías que hacer en ese momento y ahí sí tenés que conectarte. Y ahí ya se pierde el tema del concepto, sino que habla mucho más de tu trabajo personal. Y ahí yo quiero poner un poco el acento en donde, como uno, por ejemplo, eh, ayuda a otro a desarrollar la empatía, pensando en nuestros hijos, si es que uno no la ha desarrollado en sí mismo y si es que uno se ha dejado llevar por ciertas normas o por ciertos conceptos en donde tenías que hacer ciertas cosas para ser bueno o para ser querible. No sé si me explico, estoy medio enredada. Pero en el fondo, Perfecto, yo lo entiendo, pero ¿sí? sí, Ya, súper. sí, sí, En el fondo, dale. ¿a qué voy? Aquí yo siento que, por ejemplo, a ver, ¿Cómo cuando a enseñarla mí me si no la viviste preguntan, tú? exacto, cuando a mí me preguntan, por ¿Cierto? ejemplo, ¿cómo lo puedo hacer con mi hijo o hija en estas situaciones? Y yo le digo a los papás que yo te podría decir en cada situación que tú me pones qué es el resultado de una empatía y cómo tú podrías actuar empáticamente, pero no es la idea es que tú te conectes y que tú Ujú. sientas lo que siente el otro. Cuando tú hablaste eso a tu mamá, es súper valioso, porque en el fondo, imagínate lo que es decirle a un niño, no, el dolor más grande del mundo fue cuando naciste. Es verdad, el dolor más grande es el del parto. Entonces la Claro. idea no es mentir, pero ella logró ponerse en tu lugar y decir, esto no le va a ayudar a él. Entonces es el dolor más grande, pero que te dijo como la alegría Con la mayor felicidad, con la mayor con la mayor alegría. felicidad. Claro, ¿Cachai? esperó, 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 Imagínate esperó si hasta un niño, claro, esperó hasta los 45 años, ¿cachai? es que imagínate si un niño pregunta y si uno dice, sí, no, es terrible el dolor, uno tiene que ponerse en el lugar del otro y decir, chuta, yo a esta edad, si me hubieran dicho esto, hubiera sentido esto otro. Y para eso uno tiene que conocerse mucho. Y eso yo creo que es el camino en el que estamos nosotros. Pero la empatía es un gran temón, así que quiero hacer pasar a don Alejandro. Ah, estoy todavía No, conduciendo. yo No, encantado, no, el no, tipo es espérate, ¿no? maravilloso. Y quiero tomarla yo porque ya tenía clarito cómo llegaba él, ¿cierto? Ese es mi trabajo, señores. Me estoy subiendo por el Ah, chorro. con ese sentía el serrucho acá al lado. Alejandro, pero Al-Dajani lo decía, y no solamente lo que hemos visto hoy día, tiene sentido mente sana, vida sana, porque yo como conductor me lo vivo, yo como conductor aprendo y siento que cuando uno aprende desde lo in situ es más fácil que la gente pueda entenderlo después, ¿cierto? Palabra que si uno no la vive, porque uno puede querer ser empático, uno puede tratar de ser empático, pero también tiene que ver con lo más profundo. Y por eso los cambios tienen que ver con lo profundo. Por eso cuando hablamos de una constitución, no me quiero meter ahí, pero quiero llevarlo al tema de desde lo profundo, ¿cierto? De este tratar de sentir, trabajar el sentir. ¿Me entendí? Que uno pueda decirlo con certeza, no tenés que ser más empático, no, sino que decirlo con certeza y hacerlo con certeza, que sea parte de tu cotidiano, señor Juan. Eh, bueno, aquí se ha hablado muchísimo, aquí hay un popurrí, digamos, de posibilidades para poder manejar, Cocínese poder esa empezar cazuela. a entender. Pero en primer lugar, eh, la empatía está vinculado directamente con la inteligencia emocional. O sea, ese es el punto de partida. Tiene que ver con mi experiencia de vida, tiene que ver cómo me comporto y cómo me relaciono con los demás. Ese es el primer punto. El segundo punto, yo pienso que hay que empezar a definir, para poder desarrollar el tema, qué es la empatía. Y la empatía es la habilidad para estar consciente, para reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. Ese sería, digamos, el titular de lo que significa la empatía. Ujú. De modo que el tema está en cómo yo desarrollo, la empatía está muy vinculado, como decía al principio,
en la inteligencia emocional, mi inteligencia, y cómo la he desarrollado a través de la experiencia, el conocimiento y sobre todo la experiencia de vida emocional. Entonces, y antes de, ya viene la pausa y seguramente después de la pausa vamos a seguir desarrollando el tema, pero ¿qué significa y cómo se desarrolla esta empatía en relación a los demás? Vamos a dejar aquí la pequeña interrogante y seguramente vamos a ir a la pausa, ¿verdad, Mire, Jorge? eso es tener empatía con el conductor, porque miren, eso es tener empatía con el conductor, porque antes yo leía eso y yo no tenía que sentir presión. Conducieron ustedes, ¿cierto? Pudieron conducir el programa ustedes el otro día, y se dieron cuenta, entonces, qué bueno que aprendimos un poquito a empatizar con el conductor. Vamos a la pausa comercial y estamos de vuelta a nuestra primera pausa. Esto es el Jardín del Edén, EJDE, mente sana, vida sana, pero antes, la gente lo pide. ¿Cuáles serían las redes sociales, señor Cohen? Vamos con todo. La gente lo pide. EJDE, ¿cómo es? EJDE, hashtag, Hashtag, ¿sí? EJDE, en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, mente sana, vida sana. Los ¿Qué puedo esperamos. decir? Pausa comercial y estamos de vuelta. Perfecto. Una conversación que abrimos la cortina, ¿cierto? Los días sábados a las 19 horas, sino también hasta las 20 horas y los días domingos repetimos la misma escena para hacer mente sana, vida sana, junto a Alejandro Cohen, junto a Jani Nar, Loretito, hoy día no pudo estar, el profe Wilson también. Vamos a hacer un resumen de la semana. Nosotros tres nos vamos a quedar siempre muy estables y vamos a estar un día con la Lore, un día con el profe Wilson. Vamos a tener un invitado, señores, un invitado, un doctor, un psiquiatra, ¿cierto? Alguien que tenga que ver, un sanador, alguien que quiero tener la próxima semana, muy importante, un sanador que ha hecho mucho juicio en este tiempo, y uno dice, ha hecho mucho juicio en este tiempo, pero él viene haciendo el bien hace mucho tiempo. Mira qué lindo lo que dije. Uno hace mucho juicio en el tiempo, pero él viene haciendo el bien hace mucho tiempo. También tendremos, haremos el fin del mes, vamos a hacer un resumen nosotros tres, ¿cierto? Alejandro, Han y yo, de esos tres programas que estuvimos antes. ¿Les parece? ¿Les explica lo que se le ocurrió al señor Cohen? Y que le Muy bien. Súper. lo que se le ocurrió al señor Súper. Cohen y que estoy diciéndolo como si fuera mío. Eso no es ser empático. Eso no es ser empático. Cari, lo que decíamos de la antepalabra, que debería ser más parte de la vida, incluso cuando uno piensa en una de las formas de poder enseñarle a los niños, ¿cierto? Teniéndola con más claridad, quizás la palabra cuesta, ¿cierto? Empático, uno dice, ¿qué puede ser? ¿Hacia dónde va? Tiene que ver con la simpatía, también tiene que ver con el empatar, ¿cierto? Con el otro, es decir, tratar de no ganarte, también tiene que ver un poco con eso, clarificándola un poco más, clarificándola para que se haga más parte de nosotros. ¿Cómo se debería tratar la empatía? Enseñar la Oye, hay empatía. tantas cosas dando vueltas en mi mente, porque en el fondo estamos en una sociedad donde se ha validado la fuerza por sobre el otro, la competencia, quién gana, quién es el más exitoso, el más. O sea, siempre está la competencia. Entonces, es súper difícil que la gente, y es lo que yo creo que uno está trabajando, que la gente tome conciencia de salirse un poco de esos paradigmas y poder contribuir al amor, básicamente. Y el amor, voy para un lado, al amor propio, entonces a desarrollar las propias emociones y esa conexión poder traspasarla después a los hijos. O sea, yo creo que es súper difícil que si uno no ha hecho un trabajo personal, y no necesariamente psicoterapéutico, nada, o sea, uno puede hacer trabajos personales
en YouTube, a través de estos programas y a través de muchas otras personas que están tratando de sanar y que hacen live y que hacen distintos programas como para tomar conciencia, como muy bien lo decía Alejandro. O sea, en el fondo, lo que un niño aprende no es lo que le dicen, es lo que ve. Entonces, si el papá o la mamá no es empático con las demás personas, pero le está obligando a ser empático porque eso es lo que debe hacer el niño, no le va a entrar, no lo va a aprender, porque naturalmente lo que él aprende es lo que ve, y si él ve que el papá no es empático con la mamá y el papá está sentado y la mamá tiene que estar sirviendo todo el día, por ejemplo, o el vecino pide un favor y después escucha que la mamá dice, oye, este vecino me tiene chata, que no sé qué. O sea, en el fondo, en el día a día, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hacemos juicio? ¿Cómo estamos? Y a eso voy con el tema de la competencia. ¿Cómo estamos constantemente compitiendo desde el hacer cosas, desde el ser más o hacer más cosas, y no nos conectamos con eso que tiene que ver con relacionarnos con el otro, ponernos en el lugar del otro, vincularnos profundamente? Y es más, te lo digo desde, desde lo bonito que es y desde el disfrute de las relaciones, ni siquiera, y ahí nos metemos con la religión también, ni siquiera es que yo voy a ser empático o quiero que mis hijos sean empáticos o empáticas porque es ser un buen ser humano, no, ni siquiera, que ahí ya tenemos el deber ser de nuevo de la religión, sino por el tema de disfrutar las relaciones, de estar consciente, de aprender de los otros, el tema de poder saber que el niño no es un futuro adulto, que muchas veces se le ve como un proyecto de adulto. No, es una persona que tiene otra edad distinta a mí, pero es una persona con derecho Obvio. y con capacidad de hablar y con capacidad de decir lo que piensa, y que sus temas, por ejemplo, son tan importantes como los míos, sea el tema de que un niño no le habló en el colegio, de lo que sea, eso es súper importante para su vida. Entonces, en el día a día, nosotros estamos trabajando la empatía, y para eso hay que tener conciencia. Yo no puedo ser poco empática con el mundo, con mi familia, con todo, pero obligar a mi hijo a que sea empático. Y eso es un poco lo que yo decía antes. Y mira, te quiero decir algo que me acabo de acordar, no sé si lo hablé la otra vez en un programa, pero que tiene que ver con que una vez yo vi un video que mostraban a unos niños en África, en donde hacían una competencia. Y eran occidentales los que le hacían esta competencia y en el fondo estaban grabándola. Y le hacían una competencia y ellos tenían que, no me acuerdo dónde era en realidad, pero tenían que correr, y el que ganaba se llevaba una cesta de fruta, muchas frutas, muchas frutas. Y eran niños como de 10 años, por ejemplo. Y cuando les dieron la partida, los niños se tomaron de la mano y corrieron todos juntos y llegaron a la cesta. Entonces Qué bonito. fueron ahí y les dijeron, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Por qué hicieron eso? Y uno le dijo, porque yo no voy a estar, o sea, es como obvio, yo no voy a estar feliz comiéndome la fruta si el del lado no está feliz y no está comiendo. Eso que es tan cultural, nosotros tenemos que tomar conciencia y empezar a cambiarlo en cada pequeño gesto, con cada pequeña persona, y que no significa pasarme a llevar, sino que significa ponerme en el lugar del otro, pero con límites también, que lo hemos hablado otras veces, amarnos uno mismo también. Fíjate, Alejandro, que la Jani lo decía. Mira, y si nos vamos más para atrás, eh, la palabra como palabra, ¿cierto? El gesto como gesto, la forma como forma, siempre ha existido, ¿cierto? La gente empática ha existido siempre, esto no es nuevo. La fórmula de hoy día, de este resalte que pueda tener, ¿cierto?, la palabra y hacerla partícipe, tiene que ver con hacer mejor, con ser mejor persona, con ser un mejor país, ¿cierto?, con ser mejor ciudadano, con ser mejor vecino, ¿cierto?, con ser mejor amigo. Pero fíjate que tiene que ver con un poco con el tema de la idiosincrasia del chileno. Y hablábamos también de este tema de la competencia, Alejandro. El yo querer ser mejor que tú, el yo querer que a ti te vaya mal para yo ser mejor, no querer buscármelas por mí mismo. Eso será, lo vemos, no nos vamos a meter, pero lo vamos a tener que hacer pincelar, lo vemos en nuestra clase política cada día más, ¿cierto? Lo vemos también en estas luchas de poder, ¿cierto?, que existen con respecto a que se pierde el foco cuando hay elecciones, ¿cierto?, cuando hay que buscar una posibilidad de ser solidario en la vida, ¿cierto?, que la palabra se pierde cuando está el poder involucrado. Cuando tú puedes lograr, ¿cierto?, sacar alguna posibilidad de ganancia, ¿cierto?, de algo, como que se pierde la empatía.
Por eso es tan importante, Alejandro, que esté en el plexo, que esté en tu ADN la empatía, como que te pueda trabajar desde lo más profundo, pero también desde lo más precoz, si puede ser la palabra. ¿Me seguiste un poquito? Yo creo que llegué a puerto, ¿no? Yo creo que sí, de sobra. Ujú. Ahora, claro, es decir, básicamente las enfermedades que nosotros tenemos, evidentemente nos manda una señal de una tremenda falta de empatía. O sea, las enfermedades es un bloqueo, es el hecho de llegar hasta aquí y de aquí hasta acá y de aquí de vuelta. Es decir, si nosotros entendiéramos realmente y vivir en un estado de conciencia y no con el superego destrozado o sobreinflado, evidentemente que nosotros podríamos empezar a mirar más allá de la maleza. Muy bien, como decía Hani, es decir, esta capacidad de poder yo estar incluso no de acuerdo con el otro, pero lo puedo entender. Ahora, ¿qué significa ese pequeño detalle? Significa que de alguna forma yo vivo en un estado de conciencia. Lo que se hablaba, el poder, la competencia. Básicamente, fíjate que si nosotros miráramos un poco en detalle, en definitiva, existe, digamos, cuando tú dialogas con alguien, tú te das cuenta que la otra persona está desconectada, o sea, está conectado consigo mismo y está esperando de que tú, ¿me entiendes?, hagas así para pues empezar a meter su labia, meter su argumento. Evidentemente que ya lo tiene absolutamente programado y no escucha al otro, no le interesa al otro. Después está el otro, como muy bien decía la Hani, el competitivo. No, es que yo, lo mío es peor que el tuyo. Mucho pasa con las señoras, ¿no? Cuando se Sí, juntan de claro. edad en estos clubes sociales, ¿no? Hay una mesa, ¿no? Abren un bolso y empiezan a sacar los remedios, ¿no? Claro. Entonces, ¿y tú qué es lo que tienes? Yo tengo dolor de cabeza. Ah, tu dolor de cabeza no tiene nada que ver con el mío. El mío es peor. Siempre. Siempre existe esa competencia. Y esta competencia se traduce simplemente en no escuchar al otro. Eso es todo. Fíjate que... Me dejáis hacer un paréntesis? Sí, ¿Y sabéis qué sí. más? Porque quiero que sigáis el tiro. Y también donde uno pone el foco. Si lo digo en forma teatral, ¿quién es el protagonista de esa pequeña historia? Porque si yo pongo el foco, ¿cierto?, en mí, ¿vale? El foco cambia, ¿cierto? Si yo pongo el foco en quien realmente es el foco, se hace más fácil. Mira, es tan simple como eso. O sea, el tema aquí el foco, son dos focos conectados. O Exactamente. sea, no el foco tuyo ni el mío, porque si no empezamos, ya se abre la competencia. Aquí nosotros hacemos una conexión y es mucho más fácil la interacción, porque cuando yo no estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero sin embargo algo voy a rescatar, algo puedo modificar de lo mío. Entonces, claro, y hay otra empatía, y fíjense bien lo que les voy a decir, que se llama lenguaje corporal. El lenguaje corporal, fíjense que si nosotros sacáramos un porcentaje, el 7% de lo que yo hablo, yo lo capto. Y el resto del porcentaje, hasta llegar a 100, está en el lenguaje corporal. Ese es el que dice la verdad. Ese es el que no miente. Entonces, claro, cuando yo estoy empático, yo te escucho, yo te miro y podemos conversar porque yo estoy contigo, yo soy parte de ti. Claro, Ese es uno de los grandes problemas que nosotros estamos viviendo en general, la sociedad, ¿no? Estar absolutamente metido en un grupo, en un núcleo, en que lo único que yo estoy bloqueado y mirando nada más que esto. Y eso es absolutamente contaminante.
Y para terminar con lo que decía Jane con mucha razón, y yo sigo insistiendo, todo tiene que ver con la educación. Y la imitación del niño hacia los padres o los equivalentes, ¿no?, es fundamental. Fíjate que yo siempre pongo un ejemplo. Uno le dice al hijo, uno le dice al hijo chico, le dice: hijito, lo único que te voy a pedir es que no mientas. No mientas, por favor, no mientas. Y justo llaman por teléfono, ¿no? Entonces el niño levanta el teléfono o el celular y dice: aló, ¿está tu papá? Y el papá le hace ese Es pequeño verdad, es gesto, verdad, es verdad. ese pequeño gesto, pero ínfimo, insignificante, le va a determinar al niño qué significa la mentira. O sea, miento, no miento, cómo me comporto. Y después cuando le pregunta al papá o a la mamá o a quien sea, pero por qué estás mintiendo? No, es que esa persona me carga. ¿Ah? No O quiero es una hablar mentira con... piadosa, o una mentira piadosa. No ¿Ah? existen las mentiras piadosas. No No, yo sé, existen. pero son frases que se dicen. Jani, Ujú. ¿cómo poder lograr? Porque metámonos ya un poquito más didáctico el tema, ¿cierto? Ya entendemos que tiene que nacer, ¿cierto? De lo más profundo del ser humano, ¿cierto? Tiene que hacerse parte de nuestra sociedad lo más pronto posible, pero ya de verdad, porque es muy importante que sea parte. Tiene que ser enseñada desde la verdad, ¿cierto? Y en la casa, como la primera educación, la educación más válida, ¿cierto? Que es el hogar. ¿Cómo poder, Jani? ¿Cómo poder establecer ese conducto? ¿Cómo poder hacer entender que uno puede mermar, uno nunca es 100% un gran padre, nunca hay un 100%, ¿cierto? Pero en eso, cómo poder ser certero en eso que es tan fundamental en la formación de un ser humano? O sea, ser empático es ser una buena persona para toda tu vida. Ujú. Lo que pasa es que uno, a ver, ¿cómo decirlo? Si uno está dañado, si uno ha vivido temas dolorosos y no los ha trabajado, todo lo que el otro me muestre que tenga relación con mi daño, lo voy a bloquear. Y va a ser muy Correcto, difícil empatizar con el otro porque no fui correcto. capaz de reconocer esos sentimientos en mí. Entonces no puedo reconocer eso en el otro. Y eso a mí me pasa mucho, por ejemplo, con las mamás slash madres adolescentes, o sea, las mamás que son madres de una niña adolescente o joven adolescente, que en el fondo me dicen, no, pero es que anda con la cara larga, me cierra la puerta, no quiere hablar conmigo, es que ya no sé qué hacer, y es como que me lo tiran y me dicen, arréglamelo. Y yo les Claro. digo así, y yo converso con los cabros y yo les digo, entonces yo no te voy a arreglar, yo voy a ver qué te está pasando a ti emocionalmente con esta mamá que te quiere cambiar, porque ese es el tema. Entonces yo, muchas veces cuando yo estoy después con las mamás, un simple ejercicio, yo le digo, ¿te acuerdas de tu adolescencia? ¿Te acuerdas de las ganas que uno tenía de andar con la cara larga? Porque era tu única libertad poder estar con la cara que tú tenías. Entonces, lo que tú identificas o lo que para ti significa la cara de tu hija es distinto a lo que significa para ella. Probablemente no se da ni cuenta, pero que tú le critiques su cara todos los días es un elemento más que a ella la daña y que la hace irse más para adentro porque se siente rechazada. Entonces, en el fondo es, si yo como madre no he sanado mi niña interna, no he sanado esos dolores en donde me rechazaba mi propia madre, donde yo me sentía cuestionada, criticada, etcétera, va a ser imposible que yo vea ese dolor en mi hija porque me va a doler demasiado y me voy a bloquear. Entonces el trabajo tiene que partir por uno. Tiene que en el fondo, cuando yo, volviendo a eso, cuando yo les digo, mírala, mira, si ella quiere intimidad, permítele intimidad. No, pero es que no quiere nada conmigo. Bueno, ¿te acuerdas tú si a los 15, 16 años querías algo con tu papá o querías andar con tus amigos? O sea, en el fondo, valida lo que ella está viviendo. O cuando me dicen, son cosas de cabros chicos, es que lo que estás sintiendo es algo que probablemente tú sentiste y a ti te dijeron que eran cosas de cabros chicos y a ti no te escucharon, a ti no te validaron, entonces no desarrollaste, no sanaste esa parte. Entonces, en el fondo, el trabajo personal es básico. Lo que dice Alejandro en términos de la educación es básico. O sea, ¿cuántos profesores nosotros vemos que hablan de la empatía, dan discursos, etcétera? Pero si hay un niño pasándolo mal,
no se dan ni cuenta, o dicen, ya, no sé, si le hacen, lo excluyen o pasa algo, es como ya, pero defiéndete, o es parte de, o si el niño, como que no se ponen en el lugar del otro, porque no les nace, porque no se les ocurre, porque hay un ripio en sus propias historias. Eso es lo que yo creo. Entonces, nuevamente, lo que dice Alejandro, el tema de la educación es algo muy importante, porque si nosotros tuviéramos las herramientas para sanar, sería mucho más simple conectarnos con el dolor, con el sufrimiento, y no que se ponga inmediatamente esta defensa, que es como que, mira, te lo voy a decir súper simple, si yo voy donde mi hija adolescente, por ejemplo, y me mira y me dice, ay, ¿qué querí? Entro a su pieza y me dice, ¿qué querí? Y yo no he sanado mi adolescencia o mi niña interna, yo en ese momento me voy a sentir como cuando mi mamá me decía, ay, ¿qué querí? Y me voy a Claro, sentir chica de nuevo porque tengo al frente de un niño, tengo un adolescente, por eso pongo el ejemplo del adolescente. Entonces me voy a enojar porque ahora que yo soy mamá no voy a permitir que mi hija me trate así y no voy a lograr ponerme en sus pantalones porque yo no logré sentir, hablar, expresar y sanar ese dolor. ¿Se entiende? Entonces el trabajo entiende, yo creo que ¿sabes tiene que qué? ver con uno. Y mira, y volvemos, qué lindo caer en esto. ¿Te acuerdas que un tiempo atrás decíamos que todo se conectaba en la vida, ¿cierto? Que el sembrado cosecha, ¿cierto? El camino y la luz al final del túnel siempre llega, que el amanecer será mejor, que mañana es mejor, que, que siempre sale el sol. Acabo de decir 6 frases de lugares comunes. No me voy a cansar de tirarle un punto a la Jani porque lo he hecho parte de mi vida, en donde me he dado cuenta que el romanticismo tiene que ver con la empatía. Te amo, abre la puerta, ¿cierto? Entrega ese día, da un abrazo, saluda en el metro, saluda en el ascensor, haz que la gente empiece a mirarte a los ojos y a decirte, estoy contigo, te quiero mucho, no importa así como te has sentido, deja la competencia, yo no quiero competir contigo. Entonces, el cambio es profundo, Alejandro, y tú lo conversábamos un poco en el Jardín del Edén, ¿cierto? En nuestro programa, cuando nos tocaba lo conversábamos en el sentido, tiene que cambiar desde lo más profundo del ser humano. ¿Me entendí? Tiene que uno también querer cambiar a alguien. Tiene que uno también confiar y decir, quiero ser mejor persona. Me cuesta pedir ayuda, también es súper válido. Decir, ¿sabes que esto me está costando? Pero yo creo que las ganas siempre, siempre son un tremendo aliciente, señor Cohen. Las ganas de querer. Mira, ¿Qué anotó Jani, ahí, señor? Me puso un la tic, Jani, la Jani me puso un seguramente, 2. Jani seguramente va a estar de acuerdo conmigo. Aquellos que trabajamos con el cuerpo del dolor, nosotros aprendemos a diario justamente lo que no hay que hacer. O sea, el gran crecimiento que nosotros tenemos como terapeutas es eso, el ejemplo a través de la clientela o de los pacientes de lo que no hay que hacer. Por otro lado, cuando tú trabajas con una persona o estás relacionando con una persona en que lo único que en su vida tiene como objetivo es desconfiar. Entonces, claro, es todo un tema, porque resulta de que la desconfianza que se le creó a esta niñita o a este niñito a temprana edad es producto de una mala experiencia de vida, o con los padres, o con los profesores, con sus compañeros de colegio, o con el amor, o con lo que sea. Y el tema está en que ha ido confirmando esta desconfianza. Entonces, claro, de repente uno aparece diciéndole, oiga, sea empático, realmente estamos haciendo el ridículo. O sea, claro, sea amoroso, sea abierto, hay labio para todo el mundo, hay labio para... Eso no existe. Entonces es un trabajo tremendamente complejo y complicado el trabajar a profundidad para desbloquear. Eso por un lado. Por otro lado, viene la ley de la atracción, que es A todo un ver, tema muy interesante. señora, a ver, Te voy a poner un ejemplo. dele. Yo hace algunos años, unos cuantos años atrás, yo tenía un centro de crecimiento con una psiquiatra, Aggie Kraus.
teníamos un centro de crecimiento y de desarrollo personal. Para hacer corta la historia, un día nos llama una señora que ella no quiere ningún tipo de taller ni tratamiento de nada, sino que quiere conversar con nosotros. Perfecto, venga. Y apareció el día y la hora fijada. Una mujer, 40 y algo, muy atractiva, muy buena moza, y se sienta, ¿no?, al frente de nosotros, la Aggie Krause, psiquiatra, y el que habla. Entonces llega y dice, mire, yo lo único que les quiero contar es mi historia. Perfecto, hable. Voy a cortarla un poco también, y dice, mire, yo cuando tenía 17 años me enamoré de un hombre maravilloso, fantástico, era realmente maravilloso, me enamoré, nos casamos y tuvimos una hija. Pero al cabo de un tiempo, el alcohol. Y bueno, cuando ya me di cuenta que el alcohol avanzaba y empieza la agresión, el maltrato, dije yo, hasta aquí no más llegamos. A él yo lo tengo que sacar de mi vida. Y lo sacó de su vida y siguió adelante. Al cabo de un tiempo se vuelve a enamorar de un tipo maravilloso. Era realmente fantástico. Y se casaron, por segunda vez se casó ella. Al cabo de un tiempo, alcohólico. Pero Perfecto. ¿cómo? No puede ser. Bueno, resulta de que pasa el tiempo y me di cuenta que yo no puedo estar con este hombre. Me separé de vuelta. Hoy en día estoy enamorada de otro hombre, maravilloso. Y nosotros con la Aggie Krause, ¿no?, al unísono, alcohólico. Eso se llama la ley de la atracción. Entonces, claro, la frase típica es Qué decir, bonito. ¿por qué siempre me toca a mí los tipos que se me acercan que son alcohólicos? Voy a llegar hasta aquí, vamos a ir a una pausa, Muy bien, señor. seguimos desarrollando el tema. No sería que la señora tenía una botillería, señor. Vamos a la pausa. Qué bonito, qué bonito. Estamos haciendo Mente Sana, Vida Sana. Hoy día, sábado, de 19 a 20 horas y mañana, domingo también, por nuestras redes sociales. Que la dirá la señorita antes de irnos a la pausa. Nos quedan unos segundos. Jani, ¿cuáles son las redes sociales? EJDE en todas nuestras redes sociales, Mente Sana, Vida Sana en YouTube, Ya, y ya. el hashtag me lo tiene que decir don Alejandro, sí. Bueno, por favor, señor. Yo también haría, Es que pediría es lo mismo. Yo también maravilloso. pediría lo mismo. Vamos Ya. con el hashtag, vamos con el hashtag Maravilloso. EJDE en todas nuestras redes sociales. El Ujú. Jardín del Edén, Mente Sana, Cuerpo Sana, YouTube, Twitter, YouTube, Instagram, Se sube Facebook. para el chorro, me encanta. Vamos a la pausa, estamos de vuelta con el último bloque de nuestro programa hoy día, la empatía, palabra que hace tanto sentido en la pandemia. Pausa comercial y estamos de vuelta. Abrimos la puerta a esta Mente Sana, Vida Sana, nos juntamos Alejandro Cohen, Janinar, psicóloga, terapeuta, tremenda persona, conjuntamente para hacer este camino, a inventar de a poquito este camino junto a ustedes que nos siguen por todas nuestras redes sociales, TV Online. Muy pronto vamos a estar también, falta que, ¿cómo se llama? Que Andrés compre un timbre para sellar esta incorporación que vamos a tener a un canal de cable, que la niña está muy contenta con nosotros, pero yo también le dije que queríamos empaparnos también y profundizar un poquito para llegar más preparados, porque también nosotros al ir haciendo el programa, también vamos aprendiendo que lo que también nos gusta hacer, señor Cohen, señorita Jani, ¿cierto? Alejandro,
quedó ahí una historia muy bonita que tiene que ver con, cierto, con la ley espejo, se podría decir de una forma, lo que uno atrae en la vida, finalmente uno le echa la culpa al otro, pues finalmente eso que atrae. Pero te hago la pregunta, esa persona que atrae eso, ¿tiene la culpa de atraer eso? Si ella no hace eso, en No, este no, no, caso, no, no, si ella no... no está Te lo relacionado pregunto, con, no está relacionado con la culpa, ¿ya? está relacionado con una experiencia de vida que se va repitiendo continuamente. Aquí no hay culpables en No, pero este... te pregunto, quizás la No, palabra no no. fue la mejor. Ahora, La ¿qué es palabra, lo que... o Sí, sea, está es que bien, Jorge, está bien. corti- Es que no Ahora, estuvo el programa pasado, por eso. claro, Que hablamos de la culpa. ahora, claro, cuando nosotros nos vemos enfrentados a una inmovilidad, evidentemente que la historia se va a repetir y se va a repetir. Y eso es muy común en las parejas, por Ujú, ejemplo, ujú. o caer en el mismo hoyo una vez más. O sea, en otras palabras, recurrimos a la frase, si no cambias, todo se repite, evidentemente. Y Perfecto. ahí viene el trabajo, ahí viene la intervención de un profesional, ahí viene mostrar un camino de amplitud. Ese es el tema, ese es el trabajo, y el trabajo de recuperación de cualquier paciente es arduo, es doloroso, es tremendamente doloroso, porque es rajarse, ¿no?, las vestiduras y empezar a crear una nueva piel y ver el mundo de una forma absolutamente distinta. Ahora, es como si fuera un niño o una niña, ¿no? Que a los 40, a los 30, a los 50 da exactamente igual, empezar a ver el mundo y modificar programas de conducta. Ese es el tema. Ahora, salirse del espacio de comodidad, terrible, porque eso es una tremenda seguridad, yo me refuerzo en eso. Verse desamparado, como así como mirando, ¿no?, las estrellas y el cielo, desnudo, que ver qué es lo que va a pasar, fuerte. Pero sin embargo, el cambio cuando viene, uno lo siente como paciente y se lo agradece a sí mismo, porque nosotros como profesionales somos meros, somos, somos prestadores de servicios. O sea, nosotros lo único que hacemos es entregar herramientas, tampoco hay juicio. Y yo creo que Obvio. esa es la parte fundamental con respecto a la empatía, fundamentalmente, que esa es una parte de un tremendo, tremendo árbol, con muchas, muchas hojas y muchas ramas. Pero Pero ese fíjate es lo el que dijiste. principio. Dale, fíjate lo que dijiste, no hacer juicio. Otra palabra que calza perfecto. Cuando uno hace juicio, ya no está siendo empático, ¿cierto? Cuando uno la envidia, ¿cierto? Esto de que al otro no le vaya bien, o el querer lo que el otro tiene, ¿cierto? Yo, Jani, siempre me encanta esto que uno pueda poner los ejemplos de la familia, ¿cierto? De los hijos, ¿cierto? De la experiencia, de ahí parte nuestro programa, de nuestras experiencias que queremos traspasar y queremos ir aprendiendo conjuntamente con ustedes que nos están viendo. Por ejemplo, tengo un hijo de 17 años. Yo me llevo muy bien con la mamá de mi hijo de 17 años, me llevo bien con su novio. Y también tenía que ver, y ahora quiero llegar, Jari, contigo, tenía que ver donde yo puse el foco, aprendiendo yo también, porque si yo no aprendía, que ya teníamos eso claro, ¿cierto? Yo no puedo enseñar si no aprendo, se nota, se sabe, como una mala actuación. Si no tienes el texto bien aprendido, si no, ¿cierto? Si no te has comido al personaje, se va a notar que estás actuando, ¿cierto? Que mejor te lo puede decir que aquí un talentoso de la vida, como el señor Cohen. Ese foco, ¿cierto? Esa manera de entender tiene que ver también con un poco con la convicción y con el amor. Yo siento que nuestro hijo está criado desde el amor del padre y de la madre, aunque no sea en su conjunto, entendiendo que nosotros le explicamos en algún minuto muy superfluamente que la mamá con el papá simplemente no se querían muchísimo. Él lo ve hoy día y es un niño muy feliz hoy día de ver que nosotros nos llevamos en su casa, hoy día lo voy a decir, en la casa de su madre, y que existe esta posibilidad de tener ese amor que sobrepasa la envidia, la posesión, Jani. Que ella que sea mía, que no sea de nadie más, que no sé qué, puede tener que ver un poco también con esta enseñanza y con esta
con esta entrega del amor, de este amor un poco despojado, un poco queriendo que el otro te hacer, mira, con esta frase lo voy a explicar. Yo soy feliz viendo que tú también eres feliz. Ujú. Eso es empatía. Absolutamente. ¿Por ahí puede ir? Eso Absolutamente, es empatía. absolutamente. Ujú. Absolutamente. Lo que pasa es que cuando uno tiene tantas heridas, es difícil, porque siempre miras a través de las heridas. Entonces hay muchos, cuando uno habla de los lados oscuros, uno habla de esos espacios donde de verdad está oscuro, de verdad uno no ve uno no siente lo que quizás debería sentir porque en algún momento a ver, voy a ponerlo de esta manera. Si uno es niño o niña y no te permiten, por ejemplo, no sé, te critican. Vamos a poner algo súper simple. Sí, claro, dale. Te critican en los estudios, en el fondo, pero ¿cómo? Y como critican, puedo hablar de Chile nomás, pero cómo soy tan tonto, pero cómo soy tan flojo, pero cómo no te entra en la cabeza, pero cómo... Esas palabras que uno pudiera decir, ya, pero es lo mismo, no es una agresión, es una agresión. Y esas palabras lo que hacen es dañar al niño. Y lo que pasa cuando se daña es que se produce, y esto se ha visto a nivel como de fotografía del cerebro, se produce, cuando hay un trauma se produce como una grieta. Y esa grieta queda ahí y de alguna manera, cada vez que uno después, no, antes de eso, que me interrumpieron porque los perritos entraron, entonces por eso, si sintieron patita, ya. Dale, Cuando dale, uno no, dale. produce cuando uno tiene ese trauma, lo que el niño va a hacer, es tan doloroso lo que le están diciendo, es tan doloroso sentir que no te quieren, porque eso es lo que el niño va a pensar, que lo que hace es bloquearse y ponerse Mm. un mecanismo de defensa en donde cuando me digan estas cosas, yo no las voy a escuchar, o cuando me digan estas palabras, yo me voy a ir a otro lado, o bloquear, olvidar, negar, poner oscuridad en ese lado. Entonces resulta que cuando yo después estoy con mi hijo y tampoco entiende, yo voy a hacer exactamente lo mismo porque voy a actuar algo que todavía no he resuelto. Porque todas las emociones que están debajo del bloqueo emocional van a empezar a moverse y voy a sentir tantas cosas que no entiendo que o lo voy a volver a bloquear y voy a quedarme en la idea de que tengo que enseñar a mi hijo y él tiene que aprender y ni siquiera me voy a acordar de lo que me pasa a mí, o voy a sentir tantas emociones que no me voy a sentir con las herramientas para enseñarle a mi hijo. Y ahí, ese pequeño ejemplo, ahí vemos como un lado de oscuridad, en donde, ¿cómo yo desarrollo esa empatía? Primero tengo que mirarme, primero tengo que ver las cosas que me afectan, primero tengo que ver las cosas, ojo, las cosas que se repiten, como decía Alejandro. O sea, si hay cosas que se repiten en mi vida es porque naturalmente yo estoy haciendo algo que hace que eso, estoy pensando de una manera, estoy sintiendo de una manera, estoy actuando de una misma manera para que eso se vuelva a repetir, porque no lo he solucionado. Si más encima me trae sufrimiento, es una alarma de que hay algo que tengo que solucionar. Entonces, en el fondo, yo creo que cada vez que uno no logra desarrollar, ser empático con un otro, es porque hay un tema, ya sea social, emocional, familiar, digamos, que no te ha permitido y hay ahí un lado oscuro que no te permite, y lo dijo súper bien Alejandro, como esto de estar desnudo en la estrella, le tenemos mucho a la vulnerabilidad, le tenemos mucho a mostrarnos como somos, porque tenemos la idea de que debemos llegar a ser como pensamos que los otros querían que fuéramos, porque ni siquiera es Como como que hay los patrones establecidos. patrones establecidos. Entonces, en la medida en que vamos creciendo, nos vamos poniendo más refuerzos, más defensas, más bloqueo, y terminamos después haciendo lo que creemos que los otros quieren que hagamos, o lo que creemos que está correcto, o como creemos, como nos han dicho que hay que, como se dice, pero bueno, como criar a un niño, ¿ya? Como formarlo, ¿cachai? Claro. Y nos vamos desconectando de las emociones, y las emociones no nos llaman la atención, como que no nos dicen, hey, porque están bloqueadas. Entonces ahí tenemos que mirarnos desde lo que pasa en nuestra vida, desde por qué mi hijo, mira, incluso desde lo otro, por qué mi hijo no me está escuchando, por qué no me está validando. Bueno, ¿qué me pasa? ¿Tuve alguna experiencia? ¿Sí alguna vez? ¿Hubo algún momento en que alguien me rechazó? ¿Hubo algún momento en que alguien me criticó? ¿Qué pasó? Y
conectarme con esas emociones y darme cuenta que en ese momento yo quise decir esto, esto y esto. En ese momento yo me sentí poco valiosa, me sentí poco querible, poco amable, y en ese momento me sentí con tantas cosas que me bloqueé. Entonces, cuando yo empiezo a sacar ese bloqueo, empiezo a ver al otro y a reconocerme en el otro y a empatizar con el otro y a sanarme también. O sea, cuando hablamos de este tipo de conversaciones, cuando vemos, tú algo dijiste que era como ver al otro y conectarme con el otro, o sea, yo tengo que ver al otro y me veo a mí a través del otro, entonces yo veo mis posibilidades, cuando yo veo a alguien que triunfa, o a alguien que es feliz, o a alguien que encuentra una pareja y le hace bien, yo me pongo súper feliz porque lo siento, pero también porque hay posibilidades para muchos otros de Bueno, que vean eso y mira, sigan mira, ese pero mira, ejemplo. pero mira, pero mira que paso al tiro adelante, pero mira qué lindo. Yo me pongo feliz porque pienso que también, mira, le pasó a él, qué rico que me pase a mí. Hay posibilidades para mí. Otro punto importante, que se abren puertas si es que uno lo quiere mirar. Alejandro, te la doy al tiro. La voluntad personal, señor Cohen. Ujú. Mira, no, Estoy súper tratando de interesante. abundarlo. Yo quisiera, Hanny, yo te quisiera hacer una pregunta, un Ujú. poco saliéndonos, no saliéndolo, en paralelo, a propósito de la educación. Ujú. A propósito de la educación de los padres con respecto a los niños. Estoy hablando de la generación de Jorge, de Andrés, ¿no? Ujú. La mía. Eh, por ahí. Ahora, dime una cosa, a ¿Qué quiere propósito decir de que la somos más viejos, educación, señor? tú crees que la educación que tenían los padres de Andrés, la tuya y de Jorge, con respecto a los hijos, con respecto a esa generación, es mejor que la de ahora o es peor? Buena Yo pregunta. creo que nosotros no teníamos educación. Yo creo que nosotros, o sea, a ver, te hablo de mí, en mi tiempo no se hablaba de los conflictos que traían los hijos, porque desde la mujer el ser madre era lo más maravilloso, era intocable y nadie hablaba de todo lo que pasaba alrededor, incluso del embarazo, del sufrimiento, de los conflictos. O sea, no sabíamos, mucho menos supimos cómo criar. O sea, yo creo que ese nivel de educación, de formación, no ha estado presente ni hoy día ni antes. Creo que hoy día lo que pasa es que uno está Disculpa. más metido en el autoconocimiento. Dime. ¿Y qué pasa con Ahora los viene, valores, señor? Déjeme ayudarle a la Jani. ¿Y qué pasa que en aquella época, y sin desmerecer nuestra época de hoy día todo es más conversado, más de sentarse, ¿cierto? De explicarse, ¿cierto? De tener como ítem. ¿Qué pasa si antes solamente existían, que fue mi caso, y yo lo agradezco con mi corazón, que existían y te inculcaban más bien valores, respeto, ¿cierto? Cariño por lo demás, ¿cierto? Amistad, por ejemplo, una de las cosas más importantes que me hace juicio hoy día, y te voy a responder, en un tiempo de mis 25 años, el mamón era pésimo, era el que no se iba de la casa, era el tipo que no sé qué. Yo, gracias a Dios, como mi trabajo más expuesto, más conocido, la gente sabía lo que yo hacía, porque los horarios son diferentes, ¿cierto? Porque los horarios muchas veces estás ahí en tu casa 3 días, pero después te ibas 25 días y puedes lograr ganar lo que ganaba una persona en un mes. ¿Me entendí? No sé, estoy pensando en el sentido de ese inculcar el valor, de inculcar el respeto, de inculcar ser mejor persona, que era simplemente gutural, Alejandro. No era tan pensado como era gutural. El respeto al padre. Mi padre se fue a los 70 años y fue mi papá. O sea, a mí nunca se me ocurrió faltar el respeto. No se me ocurría. ¿Te eh, fijáis? mira, bueno, justamente Jorge, justamente ese era el tema que yo quería como plantear. Realmente el tema de los valores y de los principios y cumplir con la palabra. Es decir, ya sabemos que antes habían golpes, habían retos, habían castigos, todo eso ya lo sabemos, incluso algunos lo vivieron, afortunadamente yo no. Yo Pero tampoco. sin embargo, hoy día, esta de tener que darle no mirar muy fijo a un niño porque si no te meten a la cárcel. Si el niño está en el colegio, no faltarle al respeto o incluso el niño puede demandar al profesor porque lo miró o porque le habló.
Es decir, Hoy ahí tenemos un temón. estoy, Ese estoy, puede ser, Estoy ¿sabes? en desacuerdo con estoy ambos. Qué buen planteando, tema, Alejandro. Qué buen tema o sea, sacaste, pues, viejo. estoy planteando para un próximo programa, Los obviamente, pero valores, estoy anotémoslo por ahí. planteando, estoy haciendo de Me abogado encanta, me del encanta, diablo, me encanta. obviamente, ¿no? Pero yo creo que hoy en día este desparpajo, esta libertad, ¿no? De no poder, porque todo el mundo temeroso de no tocar, de no ser este niñito o niñita, porque si no me puede meter a la cárcel. Es decir, también no crea o abre una ventana al miedo, a la a la prepotencia, a la tremenda disponibilidad de herramientas de poder encarcelar o poder enjuiciar a los demás. Esto lo voy Es a que, dejar acá espérate, como pendiente. no, es que yo te Lo voy a lo quiero, pendiente. lo vamos a profundizar en otro programa, pero ahí está el mix. El valor mezclado voy a poner una palabra, quizás no la acepto, no la acepto, el valor mezclado con lo científico, con lo claro, no sé si me entiendes, pero el valor siempre como prioridad. El mamón, a los 25 años, yo lo dije antes, creo que no lo profundicé, porque me fui a otro lado, era mal mirado. Puta, que está con la mamá, que la mamá. El mamón resultó ser un ser muy buena persona porque el parámetro mayor para él es la madre. Por lo tanto, el mamón no cometía Claro, muchos errores y porque tenía. viviendo hasta los 50 años a No, no, expensas no, de la es que no. mamá y No, se no, separaba con su hijo y se iba donde no, la pero mamá. espérate, Es pues, el mamón, sí, pero espérate, no, pero lo que pasa es que ese es un tipo es un mamón. no, pues es un tipo que es flojo, es un tipo que No, no es es. mamón. No, pues el mamón es esa persona que tiene un amor, ¿cierto? Un respeto tan grande por el padre, porque amor el mamón no va por el padre o por la madre, que hace que él mismo, ¿cierto? Empiece a entender y a tratar de cometer menos errores por una especie, porque este respeto provocaría un dolor, que de mi caso, siempre me cuidé mucho, porque tú al manejar, siempre me cuidé mucho de que mi madre no me viera, por ejemplo, o que mi padre no me vieran en una fiesta muy. Eso me hizo a mí caminar por un camino que me gustaba tomarme un traguito, pero no me gustaba curar. O sea, fue mi conciencia, no sé si me sigan, y mi conciencia fue tan clara que dije, mira, esto me sirvió, y hoy día me hace mucho juicio, porque hoy día para mí no hay ninguna imposición, no hay ninguna cosa que me haga un harakiri, yo hoy día funciono así, hace mucho tiempo funciono así, porque en esa formación que tuve yo, ¿cierto? Que me la dio el papá, a mí también, que nunca lo vi así, nunca le vi darle a la mamá, nunca sentimos nosotros un golpe, y eso que mi papá era de una época del machista, y cuando después nosotros pudimos conversar con él, se transformó en un súper buen viejo, porque a veces son mejores abuelos, cuando nosotros no me lo retaba, los cuadernos, que la cosa, había una formación, ¿cierto? También había un rigor, yo también era medio disperso, medio loquito, pero siempre con este rigor del respeto, y mira, y de los valores inculcados. Por eso es tan grande y bonita la frase que acabas de decir, Alejandro, porque tiene que ver, y volvemos al mismo punto, Janite, quiero darte la palabra aquí en estos minutos que faltan, que tiene que ver con el cambio profundo. Estamos listos para la pausa hace rato, ¿Estamos listos? Jorgito. Ah, ya. Perdona, vamos a la pausa comercial, porque no me dijeron, vamos a la pausa comercial, estamos en los últimos minutos. Hasta un maravilloso, cuando uno le pasan estas cosas, chiquillos, es porque el programa está siendo tan importante, y espero que la gente también lo reciba así. Pausa comercial, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, si ven mi cara, ¿cierto? Es que la verdad que no leía el chat, se me pasé un poquito para toda la gente que lo está mirando, y la verdad que este pasar me tiene que ver con lo entretenido que está. Tenemos poquito tiempo, señor Cohen, vamos a partir con usted para su despedida, o partimos con la Jani, que alguien me diga, con la Jani que responda. Janita, responda usted. A ver, voy a tratar de hacerla corta porque estoy así como
Ahí como hinchar, y quiero mordieron, sí, decirles muchas cosas a ustedes dos, muchas. Quiero sentarlos ahí y decirles, hacerle una clase. No, a ver, ¿qué creo yo? Yo creo que ustedes tuvieron buenas experiencias y creo que ustedes tuvieron a alguien, o tú, Jorge, tuviste un padre que no solo era una autoridad por ser padre, sino que él era una autoridad por cómo se conducía en la vida. Y eso, ojo, es muy escaso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa hoy día? ¿O qué pasa antes? Yo creo que antes nosotros no necesitábamos, a nosotros nos decían cómo teníamos que ser y qué teníamos que hacer y ni lo cuestionábamos, porque estábamos, era bajo, ni siquiera miedo, pero era una sensación de que uno no tenía voz para contrarrestarle a los papás. En algunos casos donde los papás de verdad eran seres honorables como tu padre y como tu madre, por lo que hemos visto, maravilloso, pero en la mayoría de los casos no era así. Y Entonces lo que culturalmente. pasaba era que nosotros, las normas, los valores, etcétera, eran vacíos, porque no lo entendíamos. Lo mismo que hablábamos de la empatía hoy día. Tienes que ser así, pero veíamos que los papás hacían otra cosa. Pero no teníamos ni el coraje, ni la fuerza, ni la conciencia que tienen los chicos hoy día. Hoy día tú puedes criar igual a los chicos como nos criaron a nosotros, pero ellos van a estar preguntándote todo el rato, porque tienen más acceso a la información, porque tienen más conciencia, porque saben que tienen voz. El tema es que o te pones más duro, porque el problema, mientras tú dices, esta es la línea, por aquí tienes que ir, y en el fondo te ponen más duro y no dejas que los otros hablen, los amordazas, y después se te rebelan, o les dedicas todo el tiempo porque es otra generación, porque el respeto va y viene, porque si él no me respeta es porque yo no lo he respetado en algún minuto, y ahí tengo que ser consciente en qué minutos yo no lo he respetado, porque hay que respetar a nuestros mayores, pero también hay que respetar a nuestros niños. Entonces, Oye, ahí ya nos vamos a un paradigma en donde vienen los adultos a decirnos qué está bien o qué está mal, o el paradigma de hoy que somos más conscientes, en donde los niños tienen que reconocer en sí mismos qué les hace bien y qué les está mal, desde el modelo de padres más conscientes también. Eso. hay una profesión que son muy poco empáticos, son los productores generales, ¿eh? Que en vez de hacer eso como Valente, los productores que te ponen ahí los minutos son muy poco empáticos. Yo les voy a terminar con esta frase porque voy a retirar. La Jani va a despedir del programa, señor Cohen, que usted termina. Yo quiero decir que la mamá nunca me hizo un huevo a la copa en la mañana sin retarme. Me retaba mientras me hacía el huevo, me decía que no me iba a hacer más huevo mientras me hacía el huevo durante 50 años en mi casa. Esos son valores en que hay cosas más importantes que la profundidad y que uno tiene que llegar a puerto. Salud, mamita, te quiero mucho. Alejandro, Jani, los dejo yo. La Jani termina el programa, le queda su minuto y medio. Pregunta al productor, señor. Al Ale, po, el Ale le queda su minuto y medio. Dale, Hablar, le Ale. queda su minuto y medio. Sí, pues. Mira, ya que estamos hablando de empatía, yo creo que podríamos empezar a probar a partir de este instante, cuando salga a la calle, guardar distancia, lavarse las manos, ponerse mascarilla y pensar de que no solamente el mundo gira alrededor tuyo, sino también gira alrededor de los demás. Lo único que yo quisiera, no me gustaría que empecemos a sumar la cadena de oración para poder salvar a un irresponsable que cometió el tremendo error de importarle un carajo lo que pasa con el resto de las personas. Eso quería decir. Me sumo. Ari, usted queda a cargo del programa, invite a la gente, nosotros nos despedimos, señor Cohen, muchísimas gracias. Gente, muchísimas gracias. Andrés, a todos, muchísimas gracias, César. Carita, usted queda, póngala a poner en pantalla grande, señor, para que se despida solita. Bueno. Tanta cosa buena. A ver, nada, invitarlos. Yo creo que desde aquí salieron muchos temas, me dan vueltas como el tema del juicio, cómo nos tenemos que sacar el juicio, sacar las etiquetas. Ustedes recién se metieron en un tema de qué era ser mamón, qué no era ser mamón. Sacarnos las etiquetas, poder vernos más libremente, poder observar al otro, poder observarnos a nosotros mismos sin tantos miedos, abriéndole paso a nuestra vulnerabilidad. Yo siempre he dicho, yo amo a mis pacientes, los amo, pero de una cosa súper como familia, y eso tiene que ver con que yo veo su vulnerabilidad, veo su daño. Si ellos pudieran andar así por la vida, no es que los van a maltratar más, es que probablemente la gente que esté en su sintonía los va a ver y los va a cuidar más. Entonces también hay un tema que podemos ver más adelante. Vamos a buscar cuáles son los temas que más le hacen sentido, y bueno,
ahí vamos a prepararles un nuevo programa a todos. Muchos besitos para todos, muchos besitos Jorge, Alejandro, un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana, sábado, de 7 a 8, sí, 7 a 8. Se me pierde la hora. Gracias. Nos vemos. Chao, 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 chao.